Cuando hablamos de salud femenina hay muchas áreas a considerar. En DocChat es un tema que nos importa compartir con ustedes. En la serie hemos hablado de dos padecimientos relevantes que aquejan a las mujeres de nuestro país. El primero es cáncer de mama, que es responsable de un alto número de muertes al año que podrían evitarse con estudios de detección temprana. El segundo es infecciones vaginales, que se presentan con mucha frecuencia, más de lo que imaginamos, y que pueden relativamente ser fáciles de combatir tomando las medidas adecuadas. Nuestros amigos, la doctora Sarita Ponce y el doctor Javier Contreras, nos han acompañado a platicarnos de ellos. Hoy queremos hacer un repaso rápido de los puntos más importantes de estas pláticas para no perderlos de vista y seguir haciendo énfasis con ustedes sobre la prevención y cómo acercarse a su médico puede no solo aliviar, sino hasta salvar la vida. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a DocChat. Yo soy Dr. Carlos Vázquez Vela Martínez y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. El primer lugar en cáncer en mujeres, el cáncer de mama, la primera causa de cáncer en mujeres, y pues algo que es súper interesante que me encantaría platicar contigo hoy, Javier. Pues justo, ¿por qué no nos ayudas presentándote, Javier? Yo soy Javier Contreras Orozco. Soy ginecobstetra con una especialidad en cirugía endoscópica. ¿Quién no tiene, Javier, una persona conocida, ¿no? Que le haya dado cáncer de mama? O sea, híjole, es súper común, ¿no? Una de cada 7, según algunas fuentes, ¿no? Es súper común. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto, Javier? Esa es yo como la primera pregunta, como si es un cáncer tan importante, ¿cómo lo hacemos para prevenirlo? La respuesta a esta pregunta es la conclusión adelantada. Esos cánceres ginecológicos, la prevención es la clave. O sea, para acabar pronto, mastografías anuales, es que no hay más. Porque se te pueden acumular los riesgos como mujer, como latinos tenemos un poquito más de riesgo, incluso los hombres, un poquito menos del 1% de cáncer de mama da a hombres. Hay temas mucho de autoexploración, que es un muy buen tema. Siempre estar cerca de tu ginecólogo, hacerte mastografías cuando sea hora de hacerte mastografías y tener como una disciplina preventiva es lo que cura este cáncer que mata a tantas mujeres en el mundo. Cuando vas con el ginecólogo, ya yo soy el papá y entonces llevo a mi hija al ginecólogo, y después, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo le doy seguimiento? ¿A partir de qué edad le tengo que estar haciendo estudios, sobre todo muy dedicado a esto de cáncer de mama? Venga. El 90% de las lesiones que se sienten en mama son benignas. Entonces, desde muy jóvenes, pacientes justo como con el tema de cáncer de mama y en su familia, sus tías, su mamá, ¿a qué edad? Tienen una autoexploración, se sienten porque leyeron que tienen que hacerlo, luego no saben bien cómo hacerlo, entonces se espantan, tienen este tema. El cáncer de mama surge en los canalículos, en los canales por donde pasa leche materna, se cuenta, en un 80%. Y en un 20% está justo como en la arquitectura de la glándula que produce leche. La arquitectura de la mama en realidad tiene muchas más cosas. Tiene ligamentos que sostienen un poco la grasa de la que está hecho, Pero, por ejemplo, ir al ginecólogo temprano y como paciente sentir cómo te revisan el pecho y sentir como qué tan profundo o hasta qué como distancia, como sentir. Porque luego, sí, te revisas, sí me reviso, pero a ver, quiero revisarte y que te fijas exactamente cómo sientes, qué tan profundo, en qué zonas. Eso es lo primero, pues. Esto nos preguntan, quiero que igual y platiquemos de esto. Dice, doctor, ¿qué es exactamente una mastografía? Y también pregunta que si duele. Perfecto. La mastografía es un estudio, son rayos X, es una placa de rayos X que se hace al tejido de la mama. Es un aparato, pues, que sí, como que expone el tejido, aplasta un poquito el tejido para que se despliegue y se pueda ver mejor en la radiografía, y se buscan cosas muy específicas. La realidad es que el dolor varía. Hay pacientes que le tienen pánico a la mastografía y con razón, porque sí puede ser muy molesto. Y hay pacientes que no, hay pacientes que lo toleran muy bien. Definitivamente al mundo le urge una manera menos dolorosa de detectar el cáncer, pero hasta que eso suceda y hasta que esté comprobado en estudios que esa manera es la nueva mastografía, la mastografía es lo que hay que hacerse, ni modo.
Y entonces, sí, aparte de autoexplorarse y hacerse mastografías, ¿cada cuándo, a partir de qué edad? ¿Qué sería? Entonces la cronología sería esa, como decíamos, que vengan las pacientes a un ginecólogo temprano. Exacto. Que sepan qué se siente explorarse para que lo puedan replicar ellas justo terminando su menstruación, en el día 7 de 10. Si se detectan algo, la realidad es que no empieza un riesgo más importante de cáncer de mama hasta como después de los 40. Por eso, 40, ok. Por eso las normas internacionales dicen que las mastografías a partir de los 40 años. Si acaso tienes en línea materna tu mamá o hermanas de tu mamá o como por esa vía algún familiar con cáncer de mama, entonces hay recomendaciones para 35 años a partir de ahí. Quisiera que vayamos con una de las preguntas que nos hacen a través de redes. A ver si la escuchamos, por favor, y a ver qué nos dices. Hola, soy Alejandra Chávez. Y doctor, me gustaría saber qué diferencia hay entre mastografía y ultrasonido mamario. ¿Me puedo realizar uno u otro? Justo como se llama ahora la mastografía, se llama mastografía integral. Van muy de la mano. Muy seguido, una mastografía no es suficiente para dar un diagnóstico por un radiólogo. Entonces necesitan un ultrasonido para precisar los criterios para para categorizar pues, este estudio radiográfico. La gran diferencia entre uno y otro es que la mastografía puede ver a través de grasa muy bien. Entonces, después de los 40 años ya la mama ya es mucho más como grasa, entonces se ve mucho mejor con rayos X. Pues bienvenidos de regreso. Nos quedamos a la mitad de un tema súper interesante. Pues entonces, a ver, concretando también es, ya, voy al ginecólogo, autoexploración, me enseñan cómo, me hago estudios. Y esto que me detecte algo, si me sale algo, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Qué sigue? Y más o menos cómo está el tema de pues, mis chances, mi supervivencia, todo esto. Platícanos un poquito, Javier, por favor. O sea, exacto. Todo el tema de hacerte la mastografía o el ultrasonido o seguir la indicación del ginecólogo es para tener una detección temprana. Esa es la clave. Detectando temprano el cáncer, se curan. O sea, hay una sobrevida a 5 años de más de 90%. Casi ningún otro cáncer tiene esas cifras. Y sigue siendo un cáncer que mata el que más mata mujeres en el mundo. Es muy irónico un poco eso, pero el chiste es esta cultura de prevención con esos estudios que estamos platicando. Ya cuando te detectan, hay clasificaciones radiográficas muy puntuales para decirte qué hacer. Si puedes vigilar una lesión, si tienes que biopsiarla, si tienes que ir a tal, y nos metemos ya a temas de cirugías, quimioterapias, y bueno, podemos seguirnos, pero por eso lo importante es detectarlo temprano. Ya que te lo detectan temprano, entonces tienes muchísimas opciones. El techo es altísimo para todo lo que puedes hacer para estar bien, para curarte del cáncer de mama. Insisto, te cura, se te quita, adiós. Exacto, y ahora, y en el escenario en donde la gente no se lo detecte a tiempo, o sea, o que no tenga esta costumbre de ir al ginecólogo, a hacerse autoexploración, etcétera, ¿cómo están las cifras ahí? Típica historia, mujer de 50 años que le duele muchísimo la mastografía, entonces se le hizo hace 3 años, pero luego como que no quiso, tuvo desidia, regresó, le pedimos una mastografía y ya el cáncer, como no se detectó a tiempo, ya es una lesión que igual ya no es candidata a la misma terapia biológica o a la misma tipo de cirugía, entonces ya la sobrevida disminuye y ya pues el cáncer hace lo suyo y es peligrosísimo. Entonces, ya entiendo la importancia de esto, ¿no? O sea, es la diferencia entre tener un 90% de supervivencia a lo mejor que ya no sea tan favorable, ¿no? Justo. Dinos, o sea, aparte de todo esto, de ir al ginecólogo, de hacerte autoexploración, etcétera, ¿qué otras cosas me protegen contra el cáncer de mama? Pues hay factores de riesgo y factores de protección. Eso pasa en todos los cánceres. Por ejemplo, el sobrepeso, el tabaquismo son importantes factores de riesgo. Entonces, bajar de peso, fumar menos. Factores protectores, por ejemplo, son cosas que te liberan un poco de la carga estrogénica, o sea, de mucha hormona. Por ejemplo, embarazarte. Entonces, estar embarazada te protege un poco. Dar lactancia prolongada, o sea, echarle ganas por hacer la lactancia, que no es fácil, es todo un tema. También te protege. Pero al final del día,
toda la protección que puedas hacer por tu estilo de vida solamente es valorable en menos del 30% de lo que te puede proteger. O sea, hay pacientes que tienen todos los factores protectores y no tienen tantos factores de riesgo, igual les da cáncer de mama. Por eso es tan importante el tema de la prevención. Esa es la clave en realidad. Algo de lo que nadie quiere platicar, tal vez, Javier, es pues el tema del tratamiento, ¿no? El tratamiento del cáncer de mama, ¿cuál es? Cuando se detecta temprano, se puede solucionar tan sencillo como una cirugía, una resección no completa, una resección lobulillar, pues, de la arquitectura mamaria. Se revisa que esté todo limpio, se revisan que los ductos que van hacia los ganglios de la axila también estén limpios de cáncer y se acabó. Cirugía ya. Cirugía ya, en los mejores de los casos. Wow, ok. Pero la realidad es que, insisto, el techo es muy alto. Hay terapias, depende del cáncer porque se estudia. Entonces, se estudia ese cáncer y si tiene ciertas características, se pueden dar ciertos tratamientos biológicos tomados por un tiempo. Se pueden dar bloqueadores de hormonas también como pues, a nivel sistémico, también para como prevenir que no resurja o una cosa así. Hay quimioterapias también, hay también pues, radioterapia. Todo esto depende mucho de en qué momento detectaste el cáncer y qué características tiene. Mientras más temprano, es mucho más sencillo usar todas estas herramientas para que se elimine y que se te quite el cáncer y venzas al cáncer, ¿sabes? Mientras más tarde, cada vez tienes menos opciones. Claro, y tienes que hacer tratamientos más duros, ¿no? Justo. Sí. Bueno, y de manera así ya muy general, a ver si nos pudieras dar un poquito como de los puntos más importantes a manera resumida de qué hacer para prevenir el cáncer de mama, ¿cuáles serían? Claro. Pues gracias a octubre, ya sabes, por tenerlo tan presente, que eso es importante y eso es lo que es. La prevención es la clave, insisto. O sea, es el cáncer que más mujeres mata en el mundo y es un cáncer que tiene las mejores sobrevidas que hay de todos los cánceres. Se cura como bien poquitos. Entonces lo importante es agarrarlo temprano. Lo importante es estar al pendiente de tu arquitectura mamaria, revisándote mes con mes, asegurándote que lo estás haciendo bien con ayuda del ginecólogo y a partir de los 40 años, cada año traerle una mastografía al ginecólogo nueva. Cada año hasta siempre, hasta tus últimos días. Y así cuando surja, que surja pequeño, que surja fácil de resolver y que te salves la vida. Sí, yo como lo que me llevo de hoy es autoexplorarse, ir al ginecólogo desde temprano y para toda la vida. Sí. Y justo cualquier cosa, pues avisar, ¿no? O sea, si tienes una bolita o lo que sea, pues ante la menor duda siempre estar como en contacto con tu ginecólogo, ¿no? Definitivo. Pues sí, te agradezco muchísimo, Javier, de verdad, por haber venido al programa. El día de hoy estoy con la doctora Sara Ponce, ella es ginecóloga, y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que son las infecciones vaginales. Muchas gracias por estar aquí, Sara. Gracias, Carlos, por invitarme a tu programa. Oye, queríamos platicar primero, pues que nos digas qué es una infección vaginal. Miren, primero que nada, una de las cosas que todas tenemos que saber es que es normal que nosotras tengamos flujo. El flujo vaginal de nosotros puede ir cambiando durante todo nuestro ciclo menstrual. Okay. Cuando inicia justo nuestra menstruación, acuérdense, pues es justo sangrado. Posterior a esta menstruación, nuestro flujo se hace ligeramente café, que es el residuo de nuestra sangre que se va oxidando. Claro. Después de esto, el flujo normal es ligeramente blanquecino, transparente. Más nunca debe doler feo ni que nos dé comezón. Okay. Después estamos en una fase que es nuestra fase ovulatoria, que es nuestra fase que somos más fértiles, y ahí nuestro flujo es transparente, como gelatinoso, como si fuera una yema de huevo. Y posterior a esto, de nuevo viene nuestro periodo menstrual. Y nosotros tenemos que distinguir cuando algo de esto cambia para saber si tenemos una infección vaginal. Es decir, una vez sabiendo esto, que está increíble, porque luego no te lo dicen y las mujeres de repente padecen híjole, esto será normal, ¿no? Y este calendario casi que nos acabas de dar está padrísimo. Pero ahora, ¿qué entonces síntomas, aparte del cambio de flujo, podría dar una infección vaginal? Primero que nada, nos tenemos que fijar en la coloración. Acuérdense, lo normal es que sea transparente o blanco muy transparente. Algunas de las infecciones puede ser a veces que sea blanco muy, muy grumoso, y este es de un tipo de infecciones que son micóticas, que es un hongo. Otras pueden ser amarillo o verde, definitivamente eso no es normal, y son enfermedades de transmisión sexual. Y otras de estas a veces nos pueden dar una coloración ligeramente gris, blanquecina, y es una infección que es bacteriana. Y aparte de estos cambios en la coloración, ¿otros síntomas que te puedan dar?
Otro de los principales síntomas es que nos genera mucha incomodidad, ardor, comezón, que a veces estemos así en nuestro trabajo, por ejemplo, y digamos, ay, ¿cómo me quiero levantar de aquí? Me quiero estar rascando, ¿por qué? Y que es algo así insoportable. No solamente que a veces tengamos ligero, así, ardorcito, ligera comezón, es algo que todo el tiempo permanece, estemos paradas, sentadas, dormidas, nos demos un baño, todo el tiempo tenemos comezón, mucha comezón. Okay. ¿Cuál es la infección vaginal más común? ¿Cuál es el bicho, el microorganismo que lo ocasiona? El más común es justo el que se genera por un hongo. Y de hecho, de esta clasificación la más común es Cándida. Sin embargo, hay muchísimos tipos justo de un honguito que nos puede dar. Y este se genera por la humedad. La humedad nosotros la tenemos en todos lados. Por ejemplo, si vamos algún día a la playa, si vamos a algún lugar a la alberca, si nosotros practicamos ejercicio, deporte, nosotros tenemos ahí muchos factores de humedad. Claro. Y podemos generar que esto crezca más en nuestra flora vaginal y tengamos justo una infección micótica. Entonces, digamos que uno de los cuidados que tiene que hacer la paciente es tener cuidado con la humedad, es decir, tener como ciertas conductas para evitar esta acumulación, ¿no?, de humedad. Sí, exacto. No quiere decir que no puedan ir a la playa o hacer un ejercicio, lo cual está padrísimo que vayan a la playa y hagan ejercicio, pero por ejemplo, los cuidados que tenemos que tener, si nosotras practicamos algún deporte, que luego después de que vayamos al gimnasio, sí nos bañemos, nos sequemos muy bien y nos cambiamos nuestra ropa interior. Dos, la ropa interior de nosotras tiene que ser 100% de algodón, no solo puentecito de algodón, que yo sé que esas son las que más están de moda, pero todo lo otro que es sintético genera mucha humedad y que tengamos infecciones de repetición. Y cuarto, lo muy común que existe es que usemos muchos pantiprotectores. Sí. Y el pantiprotector, por más que sea el más natural del mundo, hasta abajo tiene un plastiquito y esto genera humedad. Entonces se vuelve en un círculo vicioso de que tenemos infección de repetición, más humedad, más humedad. Es decir, te lo pones para absorber el flujo, pero eso te está generando a la vez más humedad y esto es ciclo vicioso, ¿no? Exacto. Ok, y dentro de estas infecciones vaginales, que ya nos platicaste perfecto, que es sobre todo por hongo, ¿cuál dirías que es después la más común? O sea, ¿hay alguna otra importante? Sí, la segunda más común es una infección bacteriana, que justo hay muchísimos tipos de bacterias en todos lados, pero en el área vaginal la más común es Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis sí la podemos nosotros adquirir en ciertos lugares, por ejemplo, que vayamos a algún baño público y que no tengamos medidas higiénicas, pero también es muy común que la adquiramos en una relación sexual. No es únicamente una infección de transmisión sexual, pero sí la podemos haber contagiado en una relación sexual o con algún artículo, por ejemplo, también juguetes sexuales que nosotros utilicemos sin que llevemos así las medidas higiénicas, lo podemos adquirir. Y esta pregunta que viene a continuación, súper común, seguro te la preguntan mucho, me pareció muy, muy pertinente. Vamos a escucharla. Doctora, me dijeron que las duchas vaginales pueden prever las infecciones. ¿Esto es cierto? Eso está totalmente contraindicado porque nuestra vagina tiene una flora vaginal normal, la cual debe de estar súper fuerte para que no con cualquier cosita nos infectemos. ¿Y qué hacen todos estos líquidos o el vinagre? Es que barre esa flora vaginal normal y nosotras nos quedamos así indefensas y con cualquier cosa nos podemos seguir infectando. ¿Qué hay de la parte también de esta escuela que te dicen, oye, pues solo se tienen que lavar con pura agüita, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, de hecho también esa escuela es un poco antigua. Ya actualmente lo más recomendable es que nosotros utilicemos un gel especial hecho para nuestra zona vulvar. Ahora, ¿qué me dices de las infecciones vaginales de transmisión sexual? Es un tema interesante. ¿Nos puedes platicar un poquito cuál es la más común? De hecho, la más común es una bacteriana, que sí hay muchísimos tipos y ese sí no los podemos transmitir en todas nuestras relaciones sexuales, sea la vía de relación sexual que sea, ya sea anal, vaginal o oral. Pero la segunda más común, de la que casi a veces tenemos un poco de conflicto de lo que vemos en internet, es el virus del papiloma humano. De hecho, tanto nosotras como ellos, desde nuestra primera relación sexual, podemos tener el 80% contacto con el virus del papiloma humano. Y por eso es muy importante que sí vayan a su chequeo ginecológico una vez al año, porque recuerden que nos tenemos que hacer un tamizaje que es el Papá Nicolau, que nos permite diagnosticarlo a tiempo para que lo podamos tratar y no haya ningún problema. Vamos a ir a Yucta con una pregunta del público que está bastante interesante. ¿Nos ayudan, por favor? Hola, ¿qué tratamientos son más efectivos, los óvulos o las pomadas? Es muy buena pregunta, porque de hecho lo más importante para que nosotras cumplamos un tratamiento de una infección así vaginal es que nosotras nos sintamos cómodas utilizando justo este tratamiento. Hay tanto óvulos, cremas y también hay pastillas, o sea, también hay medicamentos vía oral.
Lo que es más importante es que nosotras también sepamos cómo aplicárnoslos. Por ejemplo, cuando nos recetan alguna crema o algún óvulo, decimos, ay, ¿cómo nos los ponemos así parada o acostada? ¿Cómo me lo voy a introducir a mi vagina? Lo más recomendable es que nosotras, después de que nos lavemos en la noche bien las manos, antes de aplicarnos el medicamento, preferentemente hay que hacerlo flexionadas, ya sea que tú estés sentada en tu baño o también puedes subir tu pierna en un banquito y con la flexión nosotros tenemos así muchísimo más campo para reconocer nuestro lado vaginal y que podamos introducir el óvulo y poderlo empujar con nuestro dedo índice. Después de esto ya irnos a dormir para que haga justo su trabajo durante toda la noche. Ahora, vamos a ir con una pregunta que también va muy pertinente al tema, que dice, doctor, disculpe, mancho mi pantaleta con el flujo vaginal, ¿esto es normal? Qué buena pregunta es esa, porque uno de los conflictos que más o menos ya habíamos platicado es que hay pacientes que me usan muchos pantiprotectores, así de repetición todos los días. ¿Por qué? Porque tienen conflicto que también podemos llegar a manchar con nuestro flujo normal nuestra pantaleta. Cuando se seca, el flujo puede ser así transparente, blanquecino, y eso nos puede asustar al verlo, como decir, ay, ¿por qué tengo manchado? ¿Será normal o no será normal? Si es normal, en nuestro flujo. Hay algo que nos preguntan también muy seguido, que es el dolor al tener relaciones sexuales. ¿Qué opinas de esto? ¿Puede ser un síntoma? De hecho, sí, es uno de los principales síntomas. De hecho, la principal causa de que nosotras tengamos dolor al tener relaciones sexuales es cuando tenemos una infección vaginal. ¿Por qué? Pues una infección vaginal hace que todas nuestras células en la parte interna estén súper inflamadas y con la simple fricción que nosotros tenemos en una relación, eso causa muchísimo dolor, incomodidad, tanto en la penetración y durante la relación sexual y no se convierte en algo cómodo. ¿Nos podrías dar a manera de resumen como los tips para prevenir infecciones vaginales? Sí, claro. Lo más importante es que toda nuestra ropa interior tiene que ser 100% algodón. Recuerden, no solo puentecito de algodón, porque todo lo otro que es sintético genera humedad y tenemos más susceptibilidad. 2, que no estemos utilizando pantiprotectores. Como ya les dije, hasta abajo tiene un plastiquito y esto genera que nosotros tengamos también humedad. Ya existen pantiprotectores que son, por ejemplo, de tela, que nosotros también podemos utilizar sin ningún problema si es que lo llegamos a necesitar por alguna razón. Otra causa muy común es que a veces la toalla con la que nos secamos diario la dejamos ahí colgada así durante toda la semana en el baño. Nuestro baño está encerrado, no tiene ni sol, ni ningún viento, ni nada. Entonces lo más recomendable es que esas toallas siempre las cambiemos cada 3 días, que se sequen al sol o a la secadora. Y por último, existen afortunadamente lactobacilos, también artificiales, en toda la rama farmacéutica, que es algo que nos puede recomendar nuestra ginecóloga cuando estamos teniendo esto de repetición o tenemos algún factor de riesgo para protegernos y que no estemos teniendo de repetición, infecciones. Y hay lactobacilos también naturales en nuestra dieta que podemos integrar. Por ejemplo, comer más yogurt natural o yogur griego, que yo sé que está de moda, jugo de arándano, chía y frutos secos. Y esto hace que nuestro cuerpo produzca lactobacilos de forma natural y estemos protegidas en nuestra vagina. ¿Nos puedes decir, por favor, dónde te podemos encontrar, Sara? Sí, claro. Miren, mi consultorio está en Reina Madre Patriotismo y también me pueden encontrar en las redes sociales en Instagram como @doctora Sarita Ponce. Qué importante ha sido recordar todo esto. Nunca nos cansaremos de recordarles que acudan a su médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado a cualquiera de las molestias que presenten. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales. Envíen preguntas y comentarios en Instagram en @docchattv, en Facebook docchattv y también nuevamente nuestros programas en nuestra página docchat.mx y por YouTube en docchattv. Les mando un abrazo y aquí nos vemos.